tardes, damos la bienvenida a este culto del último domingo de mayo. El apóstol San Pablo escribió una carta a los romanos y en el capítulo 8 dice lo siguiente: y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Muchas gracias, Dios, por darnos ese amor tan grande a través de Jesucristo. Gracias porque solo creyendo en Jesucristo nos puedes perdonar los pecados y nos das la oportunidad de rendirte un culto como lo estamos haciendo ahora mismo. Por favor, Señor, que este culto te agrade y que sirva para que todos los que estamos participando te conozcamos más y te amemos más, así como tú nos has amado. En el nombre de Jesús. Amén. Tenemos un Dios muy grande, es el creador de todas las cosas, pero al mismo tiempo Él se hizo como uno de nosotros. Murió en una cruz, pero resucitó. Jesús resucitó y nos ha dado nueva vida. Y eso nos lleva a cantarle, y es lo que vamos a hacer ahora mismo. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, confiando en sus promesas yo estaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado espero siempre que por Él paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, confiando en sus promesas yo estaré. Todas las promesas del Señor serán luz y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura luz nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, confiando en sus promesas yo estaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, confiando en sus promesas yo estaré. Primera de Tesalonicenses 1, del 3 al 10. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros.
y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amados hermanos, el tema del poder de Dios manifestado debe hacernos pensar, por una parte, en el carácter de Dios, de no poderoso, y también de nuestra debilidad, de nuestra fragilidad y de nuestra dependencia absoluta del Señor. Pero no solamente porque somos débiles frente a Dios, sino frente a las situaciones de la vida, debemos de reconocer que necesitamos el poder de Dios manifestado en nosotros y a través de nosotros por medio de su Espíritu. Por eso este tema que quiero compartir con todos vosotros nos sugiere esa necesidad de redescubrir que frente a esta nueva normalidad, en esta situación en la cual ya vamos adaptándonos, acomodándonos, haciendo lo que hacíamos antes, pero con cuidado, con protección, con medidas de seguridad, de distanciamiento, nos hace ver y nos ha hecho ver durante todo este tiempo nuestra debilidad, nuestra vulnerabilidad y que necesitamos que el poder de Dios se manifieste. Se manifieste no solamente en nosotros, sino que redescubramos como creyentes. La gente, las personas descubran que nuestro Dios no es una idea, una filosofía, una manera de pensar solamente, sino que es realmente un Dios personal, un Dios todopoderoso, un Dios que ha manifestado su poder. Nos dice la palabra del Señor, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice también el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, no es una idea a transmitir, es un poder a experimentar y a manifestar. Pablo nuevamente dice, cuando yo fui a vosotros, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu, señales, maravillas y de poder, un testimonio eficaz, usado por el Señor totalmente, como nos dice el texto que se nos acaba de leer en Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Sabemos, amados hermanos, dice el versículo 4, que Él os ha elegido, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en dunamis, dinamis, poder. De aquí viene la palabra dinamita, algo que quebranta, que rompe con el corazón y con esa conciencia cauterizada muchas veces al poder y a la manifestación de Dios. Vosotros vinisteis a ser imitadores nuestros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con el gozo que da el Espíritu Santo, de tal manera que ese poder se ha manifestado a todos los creyentes. Por eso, mis amados hermanos, el poder de Dios, en medio de este tiempo en el cual viviremos con o sin el COVID-19, con tratamiento o con la vacuna, cuando el Señor lo permita, y oramos y seguimos orando para que los científicos puedan ya dar con la vacuna que necesita el mundo entero frente a esta pandemia. Nos hace ver que hay
una necesidad del poder de Dios en nuestras vidas, que somos débiles en nuestra carne, que a veces somos también muy débiles en nuestro testimonio, que esta Europa, vivida y sumida en un secularismo, en la incredulidad, en la indiferencia, en el neopaganismo, en el humanismo, necesita redescubrir el poder de Dios. Parece como si hubiésemos puesto una tapa sobre el poder de Dios, manteniendo un testimonio por rutina en muchos creyentes en Occidente y no en el poder de Dios. El antropocentrismo se ha instalado como si fuésemos el ombligo del mundo o todo el universo tuviese que girar en torno al hombre, y por eso nos van las cosas como nos van. Es verdad que hay un crecimiento exponencial de la Iglesia, pero muchas veces con poca profundidad doctrinal y poco poder espiritual manifestado. Parece que todo es emocional y tiene poca carne, poca consistencia, y se esfuma cuando vienen las pruebas y cuando vienen las dificultades. El libro de los Hechos es un libro que nos habla de la historia del poder, no de unos hombres que transformaron el mundo, sino del poder de Dios a través de su Espíritu Santo, que transformó el Imperio Romano y el mundo conocido hasta hoy por medio del poder de Dios. El poder de Dios se manifestó desde el principio en la creación. Todas las doxologías, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, celebran el poder de Dios. En la creación nos dice la palabra de Dios que Dios dijo y se hizo. Dios dijo y se hizo. El poder de Dios manifestado, una palabra creadora, poderosa. El Dios de la historia, el diluvio, el juicio de Dios, el éxodo, la salida, el cántico de Moisés y de María, el Señor de los ejércitos, el Pantocrátor, el que todo lo puede y el que todo lo gobierna. Dios fuerte, guerrero, el Señor es un hombre, el poderoso en batallas, como nos dicen los salmos. Cuando acude en ayuda de su pueblo, la tierra tiembla, se estremece el cielo y la tierra. Las nubes se deshacen, las mentes muchas veces vacilan, pero sin embargo Dios se manifiesta en medio de nosotros como roca, como refugio, como escondedero, como Dios Todopoderoso que nos guía en todos los momentos. En el Nuevo Testamento aparece 118 veces el término dunamis o poder. El Evangelio, mis amados hermanos, no es la presentación de una idea, sino la operación, la demostración de un poder divino, salvador y universal en la persona de Jesús para todos los hombres. Cristo es anunciado en Isaías 11 y nos dice: reposará sobre él el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, etcétera, y de poder. Nos dice 2 Corintios 13:4, porque aunque él, Jesús, fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros, siendo débiles en él, viviremos con él por el poder de Dios. Poder del cielo y de la tierra. A él la gloria porque tiene reino y autoridad. Los evangelios nos narran que Cristo plasmó esa misericordia y desarrolló ese amor por medio del poder del Espíritu Santo. Prometió a los suyos que les daría el Espíritu Santo para que estuviese en ellos y en nosotros para siempre. Envió a los 70 con autoridad espiritual. A los suyos, a los 12, les envió con poder y autoridad. Lucas 9:1. Pentecostés es el poder de Dios manifestado en aquellos hombres para que pudiesen hacer la obra. Ellos seguirían siendo vasos de barro como lo somos, porque la excelencia y el poder son de Dios y no nuestro. Se manifiesta en nuestra debilidad. ¡Qué contradicción aparente! Dios se manifiesta
en nuestra debilidad. Por eso Pablo decía, me gozo en las debilidades. Pues aunque soy débil, sin embargo soy fuerte, porque su poder se muestra, se manifiesta cuando yo soy débil. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. No me propuse saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve con vosotros y entre vosotros con mucha debilidad, con mucho temor y con mucho temblor. Humanamente es así. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada ni en Pablo, ni en Pedro, ni en el pastor, ni en ningún hombre. Para que no esté fundada en la sabiduría humana. Porque si nuestra fe está basada en la sabiduría humana, los hombres pasamos y los hombres se decepcionan porque ponen la mirada en nosotros y en nuestra sabiduría. ¿Y ahora qué va a pasar? No. Para que no esté fundada esta iglesia de Corinto ni en el poder de Pablo, ni en el poder de Cefas, ni en el poder de Apolos, sino en el poder de Dios. Mis amados hermanos, si el Espíritu Santo no nos controla, no podemos hacer absolutamente nada. Es el gran comunicador. Los hombres, los apóstoles, los hombres y mujeres de Dios a lo largo de la historia han hablado en medio de fuertes luchas y aún enfermedades. Sin embargo, el poder de Dios se manifestaba a través de esa debilidad. Nuestro mensaje debe ser bíblico para comunicar las maravillas de Dios que iluminan, que convencen y que salvan. Nuestro mensaje y testimonio deben ser cristocéntricos, no antropocéntricos. No puesto todo en la figura del hombre que os habla aquí en el púlpito, de aquellos que nos hablan. Hay demasiada palabra de hombre, demasiados egos, luchas de poder en el ser humano. Nuestra palabra tiene que estar fundamentada en la roca eterna, en el Dios de poder que se manifiesta a través de nuestras vidas. No es la teología quien convence, no es la retórica, no es la persuasión, sino el Espíritu Santo quien convence y quien hizo que aquellos en Jerusalén se preguntasen, ¿qué haremos? Arrepentíos y convertíos al Señor. El Espíritu Santo convenció. El Espíritu Santo es el que continúa la obra en aquellos que iba incorporando a la Iglesia. Estos perseveraban, todos los que fueron añadidos a la Iglesia. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el que controla nuestras vidas para que podamos tener el favor de los hombres. Tienen que ver a Dios a través de nosotros manifestado. Para un testimonio eficaz, debemos de encarnar el mensaje de Cristo y transmitirlo, no en sabiduría nuestra, sino en el poder de Dios. Concluimos, amados hermanos, diciendo que el poder de Dios se manifiesta en la Iglesia apostólica, en los primeros siglos, y en la Iglesia en la actualidad. Un poder sanador, un poder liberador, un poder que edifica, un poder integral. Dorcas, resucitada de entre los muertos, los cojos y los enfermos por el poder de Dios, porque en aquellos hombres humildes no había nada en ellos mismos. Muchos ni eran ni sabios, ni entendidos en las letras, ni habían ido a la escuela. Habían aprendido el oficio de pescadores. ¿Cómo es posible que trastoquen el mundo entero? Un poder que libera, un poder que rompe con el pecado, que trae salvación, santificación y glorificación. Un poder que rompe las ataduras del enemigo, que no puede hacernos nada porque ha sido derrotado en la cruz del Calvario. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder.
Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Con valentía hablaban con denuedo, confiando en el poder de Dios. Pablo puede decir al final: el Señor me ha librado de todo. Hasta aquí me ha ayudado. De todas estas cosas que he sido amenazado, que he sufrido, me ha librado el Señor. El temor es un generador constante en la vida del creyente. Por opresión, por temor, trae estancamiento, para que nos sintamos culpables, para que no podamos hacer la obra, y sin embargo Dios dice: el Señor cumplirá su propósito en ti y en mí. Por eso es un poder que edifica, amados hermanos, que nos sostiene, que nos dirige, que nos protege y que nos moldea. Este es el secreto de la edificación del pueblo de Dios, el poder de Dios, la fidelidad al mensaje, el testimonio eficaz, una vida en cada uno de nosotros donde la gente pueda leernos, y al leernos, por nuestra forma de vivir, de experimentar y también de transmitir el poder de Dios, la gente pueda quedar impactada. ¿Dónde está el poder en tu vida? ¿Estás débil? Iglesia, ¿estamos débiles en este tiempo? Necesitamos que el Señor se manifieste a través de nosotros. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Dios no nos pide éxito en la obra, sino fidelidad en ella y fidelidad a Él. Poder para servir, adentrándonos en las exigencias de ese reino. Por lo tanto, mis amados hermanos, que Dios nos ayude a redescubrir. No descubrimos nada que no esté ya revelado en la palabra de Dios, pero sí redescubrir su poder en cada uno de nosotros y a manifestarlo a través de nosotros. Sean tiempos difíciles como los que vivimos, sean tiempos inciertos que se avecinan, Dios no ha cambiado. Dios es el mismo que nos ha ayudado en este tiempo, que nos está ayudando en este tránsito y que nos ayudará a abrirnos paso enfrente de la situación económica, laboral, incierta que se cierne sobre nuestra nación. Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio porque es potencia de Dios, porque se origina en Él, porque se manifiesta en Cristo y porque es universal a todos los hombres, a ti y a mí. Que el Señor nos bendiga y podamos manifestar olor fragante y podamos transmitir también ese poder de Dios manifestado en aquel que vive en nosotros y que obra por su poder a través de nosotros. Que Él os bendiga. Amén. Señor, te damos muchísimas gracias porque eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por ese poder que se manifestó en tu creación, ese poder que se manifestó a lo largo de la historia conduciendo a tu pueblo, ese poder que se manifestó en la muerte y resurrección de Jesús, ese poder que se manifiesta por tu Espíritu en la Iglesia, ahora y siempre hasta que tú vengas, ese poder que se manifestará cuando vengas a recoger a tus hijos, ese poder que se manifiesta en las pequeñas cosas en nuestras vidas. Y ese poder reconocemos que necesitamos que se manifieste en medio de nuestras debilidades, de nuestras luchas, de nuestras angustias y de nuestras carencias en estos tiempos tan inciertos, Señor. Amado Padre, queremos ser revestidos de ese poder, queremos ser investidos de ese poder para poder hacer tu obra, para poder glorificarte con un anhelo en nuestro corazón, para poder vivir vidas espirituales sólidas, fortalecidas y para que nuestro testimonio en el mundo también sea eficaz y sea contagioso y transformador en medio de aquellos que nos rodean. Muchísimas gracias por tu gran fidelidad, por tu gran amor, por tu gran poder. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios os bendiga.
Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy. Oh mi Dios, me rindo hoy. Oh mi Dios, me rindo Hola a todos, buenas tardes. De parte de mi familia os mandamos un gran saludo. Os quiero decir que estamos bien y que en estos días la familia nuestra ha aumentado. Ha nacido María. Quiero agradecer a todos. Sabemos que estaba rezando por Dasha y gracias a todos. Y nada, estamos esperando tiempos mejores y un saludo. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Salmo 136, versículo 3. Buenas tardes, hermanos. Espero y deseo que todos estéis muy bien. Os echo mucho de menos. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de ver a algunos de mis hermanos aquí en Orihuela, pero espero poder pasar tiempo también con vosotros ahí en Murcia. También quiero aprovechar este tiempo para daros una palabra de ánimo, ya que en las noticias estamos escuchando cosas muy fuertes, muy duras, que dan verdadero miedo. Pero bueno, a través de Salmo 56, versículo 3 y 4, dice así: en el día que temo, yo en ti confío. En Dios, cuya palabra alabo, en Dios he confiado. No temeré, que pueda hacerme el hombre. Con esas palabras, hermanos, os quiero animar a tener fe, a estar tranquilos, confiados en el Señor, ya que Él nos ama y tiene todo bajo control. Así que mucho ánimo y sigamos adelante. Bendiciones. Hola hermanos, les mandamos desde aquí un saludo y también quiero compartir un versículo. Se encuentra en Eclesiastés 3:1 y dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Pues le mandamos el saludo, que estéis bien, nosotros estamos bien y mi abuela también quiere decir algo. Gloria a Dios. Escoge